Estás viviendo en una mentira material de proporciones universales. Crees que el mundo es sólido, que el espacio es un vacío inerte y que el tiempo es una flecha que solo corre en una dirección. Pero hoy aquí en Ciencias de la Ciencia voy a demostrarte que lo que llamas realidad es de hecho una estafa orquestada por la luz y la materia. El objeto más mundano de tu casa, ese cristal que tienes en el baño, constituye la llave maestra de un código fuente que la humanidad ha aprendido a hackear para dominar el cosmos. Prepárate, porque hoy vamos a triturar las leyes de la física que te enseñaron en el colegio, porque vamos a ver espejos que esclavizan la luz, cristales que vigilan el pasado y superficies imposibles que nos empujan hasta una de las ideas más radicales de la cosmología teórica moderna, que lo que percibes como un mundo tridimensional quizás sea en el nivel más profundo la proyección de información codificada en un confín del universo. Y te doy un motivo para no despegarte de la pantalla. Al final de este viaje te voy a revelar la teoría del cerebro de Boltzmann, la escalofriante posibilidad de que tú, tus recuerdos y este mismo vídeo seáis solo una alucinación espontánea de un segundo en un cosmos muerto que ya dejó de existir. Soy JJ Priego, prepárate, porque hoy vas a descubrir que el cristal no te muestra quién eres, te muestra por qué lo que percibes está roto. Te voy a explicar la ciencia del espejo. Y ya sabes que aquí siempre vemos que lo conocido es finito y lo desconocido infinito. ¿Estás listo para romper tus esquemas? Pues vamos a curiosear. En el vídeo anterior destrozamos la idea de que el espejo es un objeto inofensivo. Vimos cómo piratea tu cerebro, por qué el universo odia la simetría y cómo hemos aprendido a fabricar espejos de plasma hirviente. No te preocupes si no lo has visto aún. Esta segunda parte es totalmente independiente y vas a entenderlo todo perfectamente. Eso sí, cuando terminemos aquí vas a tener que correr a verlo si quieres conocer toda la ciencia del espejo y completar el mapa mental de esta locura. Tienes el link en la descripción. Llegados a este punto, la estafa se vuelve universal, porque vamos a descubrir cómo tu conexión a internet depende de un túnel de espejos infinito, cómo la gravedad de un agujero negro te permite verte tu propia nuca y por qué la mecánica cuántica usa cristales para sacrificar partículas y teletransportar la información cuántica. Y hablando de domesticar fotones, ¿cómo crees que estás viendo este vídeo ahora mismo? El 99% del trayecto, mi voz y mi cara, viajan a través de un cable que cruza las llanuras abisales del océano, la fibra óptica, un hilo de vidrio que convierte su propia interfaz interna en una trampa para la radiación. Aún así, aquí hay un fallo en la Matrix brutal, porque el vidrio es transparente. Entonces, ¿cómo diablos la señal no se escapa por las paredes cuando el cable hace una curva bajo el Atlántico? Pues por un truco llamado reflexión interna total. No hay espejos metálicos dentro. El núcleo y el revestimiento están diseñados para que la información quede confinada. Cuando el haz alcanza la interfaz con el ángulo adecuado, no escapa, sino que se refleja por completo. Toda tu vida digital depende de este pasillo óptico, más fino que un cabello, guiando fotones sin que se derramen en la oscuridad. Si este engaño dentro de un cable te parece una hazaña, prepárate, porque la ingeniería actual ha cogido el manual de la óptica clásica y lo ha hecho pedazos. Durante siglos, los libros nos enseñaron una pauta simple: el rebote y la refracción siguen leyes geométricas limpias. No obstante, en las últimas décadas estalló una nueva revolución: los metamateriales, estructuras artificiales tan y tan finas que obligan a la luz a comportarse de formas antinaturales. Y en algunos de ellos aparece la refracción negativa, es decir, el rayo no se desvía como dicta el sentido común, no, sino hacia el lado equivocado de lo normal. La física no se ha roto, simplemente ahora se escribe con nuevos alfabetos. Si lanzas un láser contra un metamaterial diseñado al límite, el sentido común salta por los aires. Intenta visualizar esto. Estás parado a la izquierda y lanzas una pelota de tenis en diagonal hacia la derecha, contra una pared. El cerebro ya sabe lo que va a ocurrir. La pelota golpeará el muro y seguirá su camino hacia la derecha, ¿no? Alejándose de ti. Es pura inercia. Pues con los metamateriales, al chocar, ocurre lo imposible. La pelota rompe su propio impulso, frena en seco contra la pared y en lugar de seguir hacia la derecha, rebota hacia atrás, hacia la izquierda. Sí, algo antinatural de vuelta a su origen. Y te golpea directamente en la frente. Un rebote geométricamente prohibido. Pues este fenómeno se asemeja a lo que ocurre en ciertos metamateriales cuando aparece la refracción negativa. No ocurre así por un rebote literal, como si las leyes de la materia hubieran cambiado de sitio, no. Se trata de algo quizá más inquietante.
la ciencia ha forjado medios donde la luz deja de obedecer la lógica preestablecida. Pero lejos de cualquier explicación mística, nos enfrentamos a ingeniería de la materia a escala nanométrica, una arquitectura de estructuras más pequeñas que la propia onda electromagnética para obligar a la luz a doblar esquinas y acatar reglas que la naturaleza cotidiana nunca reveló. Y esto marca el fin de la era del ser humano como espectador pasivo. La tecnología ya no se conforma con pulir superficies, ahora se dedica a programar átomos. El control sobre los fotones ha alcanzado un nivel tan extremo que la luz ya no responde a las leyes geométricas clásicas dictadas por el cosmos. Ahora, obedece al código fuente impuesto artificialmente dentro de las paredes de un laboratorio. Y llegados a este punto, la sutileza quirúrgica desaparece. A veces, el único propósito del espejo es la destrucción. Cuenta la leyenda que Arquímedes defendió Siracusa concentrando la luz del sol con superficies pulidas para incendiar barcos enemigos. Puede que la escena exacta pertenezca más al territorio del mito que al de la historia demostrada, sí. Sin embargo, la física que late bajo esa imagen es indestructible. Porque si se concentra suficiente radiación solar en un punto, la luz se convierte en una herramienta térmica brutal. Y si no, mira este ejemplo, vamos a ir a pleno desierto. Allí se alzan catedrales de fuego, llamadas plantas de energía solar de concentración. Imagina un ejército de miles de helióstatos robóticos, unos espejos del tamaño de una furgoneta comercial, dispuestos en círculos concéntricos y que todos persiguen al Sol de forma milimétrica. Y todos escupen su reflejo hacia un único punto de convergencia letal: lo alto de una torre central. Imagina la fuerza de este halo de luz que, si un ave atraviesa la zona de flujo solar concentrado, puede sufrir daños térmicos severos en una fracción de segundo. Allí arriba, la radiación alcanza tal densidad que las temperaturas superan con facilidad los 1000 grados, un calor extremo, capaz de derretir sales que almacenan energía, incluso tras el atardecer. En esencia, esta tecnología permite hervir sal líquida, incandescente, brillando como magma bajo el sol, que guarda el calor de forma tan eficiente que incluso a las 3 de la mañana, cuando los espejos duermen en la más estricta oscuridad, sigue alimentando turbinas de vapor, mucho después de que el sol se haya puesto. Es el mito de Arquímedes cobrando vida, la domesticación de una presunta arma de destrucción masiva para jugar a ser pequeños dioses del sol y mantener encendido el mundo moderno. Pero si crees que hervir sal en el desierto es nuestro límite, saca tu teléfono del bolsillo, míralo, porque de todos los espejos que ha fabricado el ser humano en su historia, el que talla el cerebro de ese aparato se lleva el premio absoluto a la locura tecnológica. El microchip de tu móvil se fabrica usando la luz ultravioleta extrema, el EUV, para esculpir patrones con rasgos de escala nanométrica, que son tan pequeños que la ingeniería deja de pelear solo con la mecánica clásica y empieza a rozar de lleno los límites de la materia, porque la luz ultravioleta extrema no atraviesa un sistema óptico normal. La mayoría de materiales se la tragan como si fuera papel mojado. Por eso, la litografía EUV trabaja dentro de una cámara de vacío y usa reflectores multicapa ultra suaves, con más de 100 capas nanométricas, diseñadas para rescatar una luz que casi todo lo demás absorbería. Es decir, no podemos usar simples lentes de cristal. No son solo espejos pulidos, no. Son arquitectura óptica, llevada al delirio, para que te estalle la cabeza con el nivel de precisión matemática del que estamos hablando. Los propios ingenieros de ASML y SAIS, las empresas que diseñan estos titanes tecnológicos, usan analogías de este tipo. Si cogieras uno de esos espejos y lo hicieras tan gigantesco como toda España, la montaña más alta de esa superficie mediría apenas 1 milímetro. Son tan planos que desafían la comprensión humana. Si tuvieran la más mínima arruga atómica, una sola imperfección cuántica, la luz rebotaría mal y el cerebro de tu teléfono saldría defectuoso de fábrica. Cada vez que mandas un WhatsApp, cada vez que le das like a este vídeo, confías tu vida digital enteramente a una planicie atómica esculpida con una precisión que da auténtico terror. Y sí, resulta irónico, el dominio de la luz a escala nanométrica sirve hoy para enviar memes y ver vídeos de gatitos. Ahora bien, para observar el código fuente del universo, es necesario hablar del mayor triunfo del espejo sobre el cristal transparente, el telescopio, porque existe la creencia de que los astrónomos miran a través de lentes o ventanas de vidrio gigantes, y eso es falso. Durante décadas, pioneros como Galileo intentaron ver las estrellas usando lentes de cristal. Aún así,
las lentes son traidoras. Y es que al atravesar el vidrio, la luz se frena, se dobla y los colores se separan, sí, como en un prisma. Y de repente, las estrellas aparecen borrosas, rodeadas de un halo arcoíris nauseabundo. Se llama aberración cromática. Por lo tanto, el vidrio transparente miente, hasta que llegó el gran Isaac Newton con una idea disruptiva. Basta de intentar atravesar la luz, vamos a rebotarla. Newton transformó la astronomía inventando el telescopio reflector, y el uso de un espejo curvo reveló algo brutal. El espejo no separa los colores, los devuelve todos juntos. Entrega la luz pura, intacta y exacta. A esto se suma una regla física cruel: el cristal pesa. El intento de fabricar una lente gigante para ver más lejos acaba en desastre. La propia gravedad de la Tierra deforma el vidrio y lo hace colapsar bajo su propio peso. En cambio, un espejo puede ser gigantesco, porque la luz no lo atraviesa, solo rebota en su capa superficial, permitiendo sostenerlo y apuntarlo por detrás con acero. Por eso hoy, para ver el origen del universo, no se usan ventanas, se usa el telescopio espacial James Webb. Sus inmensos espejos hexagonales no están pintados de amarillo, no, están hechos de berilio y recubiertos por una finísima capa de oro. Y entonces surge una pregunta, la gran pregunta: ¿por qué gastar millones en oro cuando sobra aluminio o plata? Pues la clave reside en la naturaleza de su misión, porque el Webb no busca captar la luz visible, sino que está diseñado para atrapar el infrarrojo, esa radiación capaz de leer el universo temprano, atravesar el polvo cósmico y desvelar los objetos más fríos y lejanos. Y es aquí donde el oro se vuelve indispensable, porque en esa región específica del espectro, su capacidad de reflexión alcanza una eficacia extraordinaria. En otras palabras, en el espacio profundo, el Webb es un cazador exquisito de lo invisible. No usamos oro por lujo, ni porque sea el material más perfecto del universo. Lo usamos porque es la herramienta de ingeniería exacta para atrapar y rebotar la luz invisible del principio de los tiempos. Y aquí en la Tierra, cuando el presupuesto y los límites del vidrio sólido nos acorralan, hacemos trampa, sí, trampa, porque usamos la gravedad y la rotación al mismo tiempo. Hemos creado espejos líquidos. Sí, líquidos. Llenamos una piscina gigante en forma de plato con mercurio líquido y la hacemos rotar como un tocadiscos. Pero seguro que te preguntas, ¿por qué molestarse en usar un metal líquido y encima tóxico? Pues por tiempo y dinero. Porque pulir un espejo de cristal gigante cuesta años de trabajo y decenas de millones de dólares. Sin embargo, cuando haces girar este líquido, la gravedad y la fuerza centrífuga obligan a su superficie a adoptar una parábola perfecta de forma natural. Y la física hace el trabajo de pulido gratis. Y en cuestión de minutos, la geometría aparece sola. ¿El problema de este milagro económico? Pues que no puedes inclinar el telescopio para apuntar, porque el líquido se derramaría, así que estás condenado a mirar fijamente hacia arriba. Pero los astrónomos han convertido esa debilidad en su mejor arma, porque al estar fijo mirando al techo del mundo, el telescopio funciona como el escáner de una fotocopiadora gigante. Solo tienen que sentarse a esperar con paciencia a que la propia rotación de la Tierra haga desfilar las galaxias, los asteroides y la basura espacial por delante de su gigantesco ojo de metal líquido. Flipa, ¿eh? Y si observar hacia arriba genera una cura de humildad, mirar hacia abajo otorga el poder de jugar a ser dioses. Y efectivamente, la conquista del mundo microscópico también es responsabilidad de un espejo, ¿cómo no? Existe la idea de que un microscopio es simplemente un tubo lleno de lupas apiladas, ¿sí? Lupas, para aumentar el tamaño de las cosas. Pese a ello, las lentes por sí solas resultan inútiles, porque al intentar desentrañar el interior de una célula viva o la estructura del ADN con la luz blanca y lentes convencionales, la célula no es más que un saco de agua transparente y monótono. Y eso no te sirve de nada. Para revelar los bloques de construcción de la vida, surgió la microscopía de fluorescencia. Y su corazón es un cristal cuánticamente bipolar, el espejo dicroico. Este componente actúa como el portero de discoteca más estricto y tramposo de la física. Y es que su diseño, basado en capas nanométricas, le permite tomar decisiones según la longitud de onda del fotón. Es decir, al iluminar la muestra con la luz de excitación adecuada, por ejemplo, un haz azul, el cristal se comporta como un muro de acero infranqueable, rebota la luz hacia abajo, golpeando la célula y provocando que sus proteínas respondan con un resplandor verde fosforescente. Pero ojo, que cuando esa nueva y débil luz verde regresa para verla
el espejo cambia de identidad. De repente, para esa longitud de onda de emisión, el cristal deja de ser un espejo. Y es que permite el paso de la señal viva hacia el detector, mientras sigue bloqueando implacablemente la luz azul original para no contaminar la imagen. La ingeniería óptica ha dado lugar a un cristal esquizofrénico que actúa como una pared sólida para un fotón y como un fantasma transparente para otro. Sin componentes como el espejo dicroico, la biología celular moderna perdería uno de sus ojos más poderosos. La capacidad de observar con claridad cómo brillan, se organizan y se mueven las moléculas que sostienen la vida sencillamente no existiría. Y ahora vamos a ser un poco nostálgicos. Piensa en el sonido más icónico del siglo XX, el clac mecánico de una cámara de fotos profesional. Durante más de un siglo, la humanidad vivió bajo la idea de que fotografiar era capturar la realidad. Aún así, al pegar el ojo al visor de una cámara reflex, la sensación de estar mirando a través de una ventana de cristal es una mentira. Es un espejismo técnico, porque en verdad, el ojo está atrapado en un periscopio táctico, porque la luz entra por la lente sin llegar jamás directamente a la pupila, porque choca contra un espejo inclinado exactamente a 45 grados, rebota hacia el techo de la cámara y entra en un bloque de cristal llamado pentaprisma. Y tras rebotar un par de veces más para enderezar la imagen, la señal por fin alcanza el visor. Es decir, estás viendo un reflejo domesticado. Y aquí reside la ironía más poética y brutal de la tecnología visual, porque el espejo permite encuadrar la escena, pero prohíbe capturarla, ya que bloquea físicamente el paso hacia el carrete o el sensor digital. Porque en el instante del disparo, ese clac violento es el espejo dándose un latigazo hacia arriba, a una velocidad absurda, para apartarse y permitir que por fin la luz golpee el sensor. ¿Sabes lo que significa esto a nivel físico y psicológico? Pues que en el instante exacto en el que capturas el momento más importante de tu vida, estás ciego. El espejo tiene que apartarse a toda velocidad durante esa fracción de segundo. El visor se funde a negro para capturar la escena. El sistema que te permitía verla, tiene que desaparecer, así de claro. ¡Ah, y ojo! Que ni siquiera necesitamos luz para que exista un reflejo. En las costas de Inglaterra aún se alzan como reliquias de una guerra olvidada los espejos de sonido. Sí, gigantescos muros parabólicos de hormigón, construidos para concentrar ondas sonoras. Un diseño geométrico tan perfecto que permitía escuchar el zumbido de los bombarderos enemigos a decenas de kilómetros antes de que aparecieran en el horizonte. Estos espejos no rebotaban luz, sino ondas acústicas. Sin embargo, la lógica geométrica era la misma: concentrar señales débiles y ganar segundos de aviso frente al enemigo. Aún así, con toda su ingeniería bélica y cuántica, el temor al espejo doméstico persiste como una sombra antigua, porque existe la creencia de que romper un espejo, acarrea 7 años de mala suerte. ¿O no es así? Una idea que dista mucho de ser magia barata, porque se trata de un legado del mundo romano, porque bajo su cosmovisión, la vida y el cuerpo se renovaban en ciclos de 7 años. Por tanto, astillar el reflejo en un cristal equivalía a dañar el contenedor visible de la propia identidad. Y quizás ahora resulta fácil burlarse de los romanos, pero ahora bien, la era digital ha pervertido ese concepto hasta límites aterradores. El moderno espejo de Blancanieves ya está aquí y reside en tu bolsillo todos los días. Sí, en tu bolsillo, en tu móvil. Porque cuando abres Instagram y activas un filtro de belleza, o incluso en TikTok está activado de forma automática, la sensación de estar usando una herramienta divertida es una trampa, porque de hecho estás encendiendo un espejo algorítmico que te miente a 70 frames por segundo. Un sistema de visión artificial detecta tu rostro, estima su geometría y aplica correcciones en tiempo real para devolverte una versión sintética de ti mismo. Este cristal negro funciona secuestrando tu dopamina y provocando epidemias de dismorfia corporal, porque tu cerebro primitivo se está enamorando de un avatar matemático que biológicamente no existe. Te estás comparando con un fantasma de código y esta estafa ya ha saltado del teléfono a la calle. El mercado ha empezado a desplegar espejos y sistemas de visualización comercial que no solo muestran, interpretan, corrigen y a menudo manipulan la imagen. La línea entre reflejo y retoque se ha vuelto peligrosamente difusa, convirtiendo el acto de mirarte en un hackeo comercial diseñado para que pases la tarjeta de crédito. Pero si engañarte con un filtro de TikTok te parece un truco sucio, agárrate la silla, porque oye, estamos usando los espejos para secuestrar tu entorno, sí, tu entorno,
por completo. Hablo de la realidad virtual. Piensa en esto. Cuando te pones unas gafas de VR, tienes dos pantallas emitiendo luz pegadas literalmente a 2 centímetros de tus globos oculares por pura biología visual. Si intentaras enfocar una pantalla tan cercana sin ayuda óptica, la imagen sería borrosa. La convergencia se volvería incómoda y tu cerebro protestaría enseguida. Te volverías bizco, porque estás muy pero que muy cerca. Por lo tanto, sin un sistema óptico que pliegue y reordene la luz, tu ojo no podría interpretar ese muro de píxeles pegado a la cara como un horizonte lejano. Entonces, ¿cómo demonios consigues ver montañas gigantes, profundidad y acantilados infinitos dentro de esa pequeña caja de plástico? Pues, ¿cómo no? Con espejos. Para que no vomites, los ingenieros usan un sistema óptico plegado, las llamadas lentes pancake, que obliga a la luz a rebotar varias veces dentro de un espacio muy pero que muy pequeño. Minúsculo. El trayecto físico es corto, pero el trayecto óptico se alarga. Es como comprimir la distancia, sin comprimir la ilusión. Hemos metido el infinito óptico en 1 centímetro de grosor. Plegamos la luz como si fuera un acordeón. Y para cuando el fotón por fin logra escapar de ese pinball y golpea tu pupila, la óptica de tu ojo recibe la luz como si la imagen estuviera mucho más lejos de lo que permite el tamaño físico del visor. Acabamos de piratear el enfoque mecánico de tu cristalino. Hemos metido el infinito óptico en 1 centímetro de grosor usando un laberinto de cristales. Y cuando te pones esas gafas, no estás en el metaverso, estás atrapado en el juego de espejos más inmersivo, tramposo y claustrofóbico de la historia humana. Y la estafa no se queda en la pantalla, también se vuelve química, porque hoy puedes licuar este efecto en forma de pintura reflectante, reactivos de cromo que depositan una capa metálica a nivel molecular y pueden convertir una pared opaca en una superficie altamente reflectante, lo bastante brillante como para rozar la ilusión de un espejo. Y ya que la gravedad y el engaño óptico mantienen la alerta, conviene mirar hacia abajo, al suelo. La civilización, nosotros, nos hemos dedicado a construir láseres algorítmicos y a hervir sal en el desierto y muchas cosas más, como estáis viendo en este vídeo, ignorando a menudo el hecho de habitar sobre uno de los grandes espejos térmicos de la Tierra, el albedo. Sí, nuestro poder reflectante del planeta. Y es que la Tierra posee casquetes polares de hielo blanco y brillante que actúan como el gran escudo térmico de nuestra especie. Un escudo en forma de espejo que rebota la radiación letal del Sol de vuelta al vacío profundo. Sin él, estaríamos muertos. Pues bien, el albedo planetario es mucho más que eso. Es un inmenso espejo global vivo, formado también por gigantescos mantos de nubes y nieves estacionales que envuelven el mundo. Pero todo ese cristal se está rompiendo a martillazos. A medida que la temperatura global asciende, el hielo se derrite y el escudo se fragmenta, exponiendo el agua azul oscura del océano. Un océano que refleja mucho menos que las superficies claras, que absorbe la energía solar como una esponja negra. Al oscurecerse este espejo planetario, el sistema climático retiene más energía y entra en una espiral termodinámica mortal, porque a menor cantidad de espejos blancos, mayor retención de calor. Y eso acelera el deshielo de lo que aún queda en pie, por lo tanto nos estamos cocinando a fuego lento, en una espiral termodinámica mortal, porque nuestra especie, la misma que puede pulir un átomo para hacer un teléfono, o engañarte con un filtro en TikTok, está empañando y destrozando el espejo del baño planetario. Y si crees que la tiranía del albedo en la Tierra es hostil, levanta la mirada al cielo nocturno, una noche despejada, porque crees que estás viendo un mapa exacto y honesto del cosmos, donde la luz viaja en línea recta desde la estrella hasta tu pupila. Pues nada más lejos de lo que ocurre, porque el cielo dicta mucho de ser una ventana. Para nada. Se trata del mayor parque de atracciones de espejos deformantes que existe en el tejido del cosmos. Su percepción está siendo humillada por la fuerza más masiva y dominante del patio, la gravedad. Como demostró Einstein en su teoría de la relatividad general, la gravedad de objetos masivos no solo atrae materia, hunde y curva el tejido mismo del espacio-tiempo. Cuando la luz viaja por el universo, no sigue una línea recta. Sigue la curvatura de su hundimiento. Lo llamamos lentes gravitacionales. Si intentas fotografiar una galaxia a 10.000 millones de años luz, pero en medio del trayecto, en medio de esa galaxia hacia nosotros, hay una galaxia o un cúmulo de galaxias, una concentración descomunal de masa visible y oscura, su gravedad curva el espacio-tiempo y con ello desvía la luz. Ese bache gravitacional actúa como una lupa cósmica
Sí, una lupa, colosal y monstruosa. Obliga a los fotones de la galaxia lejana a derrapar, curvarse y tomar caminos diferentes para rodear el obstáculo y llegar a tu telescopio. ¿Y qué proyecta la mente al observar el firmamento? Pues el cerebro traza esos rayos hacia atrás, fabricando un espejismo en la profundidad del vacío. Lejos de ser clones materiales, lo que se manifiesta son múltiples imágenes de una misma galaxia, multiplicada por la curvatura del espacio-tiempo. A veces, esa distorsión cósmica revela la galaxia repetida 4 veces, ¿sí?, formando lo que se llama una cruz de Einstein perfecta. En otras ocasiones, la luz se curva en forma de arco o dibuja un aro de luz fantasmal, llamado anillo de Einstein. No hablamos de copias físicas, se trata de la gravedad, utilizando el tejido del universo como un espejo deformante para burlar la percepción humana. Y aquí está la puñalada cósmica definitiva. Como la luz de cada una de esas imágenes ha tomado un camino curvo de distinta longitud alrededor del bache en ciertos sistemas de lente gravitacional, las distintas imágenes de una misma fuente llegan con retardos diferentes. Es decir, eso significa que el universo puede enseñarte varias imágenes del mismo objeto con pequeñas diferencias temporales, como si la gravedad hubiera fragmentado su luz y la hubiera obligado a llegar descompasada. Es un espejo que ha fragmentado y destrozado la linealidad del tiempo. ¡Ay, calla! Que la materia oscura dobla la luz. Así que prepárate para el horizonte más escalofriante de la astrofísica moderna. Y es que aproximadamente el 85% de la materia del universo es eso, materia oscura. El andamio invisible sobre el que se construyen las galaxias recibe este nombre, porque sencillamente ignora la luz. No interactúa con la fuerza electromagnética. Piensa una cosa, si existiera frente a ti un objeto macroscópico compuesto por esta sustancia, por materia oscura, la luz ordinaria no rebotaría en él, ni delataría su presencia, nada. Para los ojos y los espejos humanos sería como si no estuviera ahí. Ahora bien, la física teórica detesta los cabos sueltos. Existe un territorio especulativo, aunque fascinante, donde algunos modelos imaginan sectores ocultos de la naturaleza, descritos a veces como sectores espejo o con fotones oscuros, con interacciones que la luz ordinaria no puede revelar. No es física confirmada, es un territorio de sombra matemático. Bajo las ecuaciones de estas hipótesis, la materia oscura deja de ser solo polvo inerte. Surge entonces la posibilidad de una tabla periódica propia, con átomos oscuros, o incluso estrellas espejo, formadas por un material que solo interactúa consigo mismo en su propia luz invisible. Y sí, lo sé, puede que la idea de tener un sistema solar fantasma atravesando tu habitación, o una entidad oscura mirándose en un espejo opaco justo a tu lado en el baño, sea llevar las matemáticas al extremo de la ciencia ficción. Sin embargo, este vértigo teórico basta para recordar algo profundamente inquietante, porque puede haber muchísima más estructura en el universo de la que nuestros limitados ojos electromagnéticos son capaces de delatar. Dimensiones condenadas físicamente a coexistir en una ignorancia absoluta y eterna. Pero no hace falta irse a millones de años luz para encontrar espejos en el vacío, porque tienes uno colgado ahí arriba. Sí, en la luna, orbitando tu cabeza. Y esta va para los conspiranoicos, que juran que el ser humano nunca pisó la luna. En 1969, los astronautas del Apolo 11 dejaron en el polvo lunar un maletín lleno de cristales especiales. Se llaman retroreflectores. Su geometría de esquina de cubo hace algo elegantísimo. Devuelve la luz de vuelta hacia la fuente con una fidelidad extraordinaria, incluso cuando la geometría del experimento carece de perfección. Y no es una prueba casera. Hace falta instrumentación especializada, observatorios preparados y una precisión feroz. Pero el experimento, con todo, constituye un hecho físico incontestable. Se disparan pulsos láser hacia los retroreflectores dejados por las misiones Apolo, y unos 2,5 segundos después, sí, solo 2 segundos después, regresan unos pocos fotones supervivientes. Estás recibiendo una huella óptica de que estuvimos allí. El vacío no opina, devuelve. Ah, y ojo, que gracias a este bombardeo láser constante, midiendo cuánto tardan en volver, hemos descubierto una verdad que da escalofríos. El satélite, la Luna, la que estabiliza la rotación de la Tierra, la que marca nuestro ritmo biológico y rige las mareas, se aleja lentamente. Sí, unos 3,8 centímetros cada año. Es una fuga minúscula a escala humana, pero inmensa a escala geológica. Un recordatorio de que incluso las alianzas cósmicas más estables no son eternas. Y bueno, si crees que disparar láseres a la Luna exige precisión, tu mente biológica
no está preparada para LIGO, el Observatorio de Ondas Gravitacionales. Porque imagina esto, túneles de 4 kilómetros de largo, en forma de L, con un espejo colgado al final de cada uno. Estos espejos están suspendidos y aislados, con una obsesión casi patológica, porque LIGO necesita detectar cambios ridículamente pequeños. No miran la luz de los objetos lejanos, no. Escuchan cómo el propio espacio-tiempo se estira y encoge cuando colisionan gigantes como agujeros negros o estrellas de neutrones. Sí, a 1000 millones de años luz. Piensa una cosa, cuando estos titanes chocan, emiten arrugas invisibles en el tejido del cosmos. Esa ola de gravedad atraviesa la Tierra a la velocidad de la luz. Estira nuestro planeta entero, sí lo estira. Y deforma los brazos de LIGO, acercando y alejando esos espejos una distancia absurdamente pequeña, una fracción minúscula del tamaño de un protón. Sí, flipa. Imagina intentar medir una fracción minúscula del tamaño de un protón. Pues eso es lo que se mueve el espejo de LIGO. Usamos espejos pulidos hasta un nivel enfermizo para medir las colisiones más violentas del universo, con una precisión que desafía la intuición humana. Y mientras apuntamos los inmensos espejos de berilio recubiertos de oro del telescopio James Webb al infrarrojo del origen del tiempo, o inventamos espejos en forma de barril para que los rayos X mortales reboten derrapando sin perforar el material, el universo aprovecha para confesarnos que hace trampa, que las reglas están trucadas. En 1956, una sola mujer, frente a todo un establishment científico, rompió la Matrix. Os estoy hablando de la legendaria física Chien Chung-U. Hasta entonces, los gigantes de la ciencia creían ciegamente en la simetría de paridad. Creíamos que el universo era estéticamente perfecto y justo. Por ejemplo, pensábamos que si construías una máquina y luego fabricabas su copia exacta invertida, como en un espejo, ambas funcionarían exactamente igual. Pero no, porque mientras los teóricos llenaban pizarras defendiendo un cosmos inquebrantable, Wu decidió mancharse las manos. Encerrada en un laboratorio, enfrió átomos radiactivos casi al cero absoluto para ver cómo se desintegraban y descubrió el fallo del sistema. Los electrones preferían salir disparados hacia una dirección concreta. Allí, en el frío del laboratorio, la naturaleza confesó su verdad más incómoda. A nivel subatómico, el universo discrimina entre la izquierda y la derecha. Esa grieta basta para destruir el sueño de un plano físico perfectamente equilibrado. El cosmos es asimétrico. Y esta asimetría convierte la geometría de tu propio cuerpo en una pesadilla. Sí, en una pesadilla cuando te miras al baño. Como ya te demostré a fondo en el primer vídeo sobre la ciencia del espejo, que tienes que ver después de este, sí o sí. La trampa la tienes delante. Piensa en tus manos. Son imágenes especulares, casi idénticas, la una de la otra. Sin embargo, por mucho que gires tu mano izquierda en el espacio tridimensional, jamás podrás superponerla perfectamente sobre la otra, sobre la derecha. Tu reflejo dista mucho de ser un clon que puedas sacar del cristal y poner a tu lado. Se trata de una inversión geométrica que jamás encajaría en tu molde. Pues bien, si llevamos esta simetría a las matemáticas más extremas, el concepto de espejo directamente hace crash, porque imagina poner una cinta de Moebius frente al cristal, ya sabes, esa tira de papel que giras antes de pegar los extremos y que solo tiene una cara. Como es un bucle infinito, provoca un pantallazo azul en el espejo. El trabajo del cristal es invertir la cara de delante hacia atrás. Pero en esta cinta, delante y atrás son exactamente el mismo lado. El reflejo entra en un bug lógico insalvable. Pero el verdadero terror llega si lo enfrentas a una botella de Klein. Es una figura 3D imposible. Una figura que funciona como los portales de un videojuego. No tiene adentro ni afuera. Todo está conectado. Piénsalo por un segundo. La gracia del espejo es invertir las cosas. Pero, ¿qué narices invierte el cristal si la figura no tiene un interior que sacar hacia afuera? Es como intentar dividir entre cero. Ante este objeto, la física del espejo simplemente se rompe. Y aquí viene la bofetada final a tu ego. Frente al cristal del baño, tú eres exactamente igual que esos objetos defectuosos. ¿Conoces esos grafitis callejeros gigantes que parecen manchas deformadas, pero que si te paras en un punto exacto del suelo, se ven como un agujero 3D perfecto? Pues eso se llama anamorfosis. Pues bien, tú eres una anamorfosis viviente, y no es un insulto. Eres un dibujo geométrico tan complejo que tu reflejo nunca encaja a la perfección. Para verte sin ninguna distorsión, tendrías que mirarte desde una cuarta dimensión, una coordenada del universo, en la que los humanos
no tenemos permitido entrar. Pero vamos a olvidarnos por un momento de ti y del cristal del baño. Atrás quedan las capas de plata, los láseres y también la gravedad. Porque si seguimos cavando hasta el fondo absoluto de esta madriguera, llegamos al jefe final de este videojuego. Porque surge una pregunta aterradora. ¿Y si el espejo más extraño de todos no necesitará cristal, ni metal, ni siquiera luz para funcionar? Pues bienvenido a la mecánica cuántica, el lugar donde el sentido común muere estrangulado. Y para ello vamos a hacer un experimento mental. Si te pido que vacíes una caja por completo, sacando el aire, el polvo, la luz y hasta el último átomo, tu cerebro te gritará que ahí dentro, ya no queda nada. Un cero absoluto. Pues la cuántica se ríe en tu cara. El vacío total es un mito. Lo que queda ahí dentro no es una nada muerta, no, sino un océano invisible de energía hirviendo, lleno de partículas fantasma que nacen y mueren en nanosegundos. Y aquí, cómo no, es donde el espejo otra vez entra en escena para convertirse en un detector de fantasmas. Hablo del efecto Casimir. Imagina dos espejos de metal perfectamente planos flotando en ese lugar oscuro y vacío. Si los acercas muchísimo, sí, mucho, a una distancia menor que el grosor de un cabello, ocurre lo imposible. Una fuerza invisible los aplasta el uno contra el otro. Y no es magnetismo. Evidentemente tampoco es magia. Y ahora piensa en ese océano de energía invisible, como si fueran olas del mar de todos los tamaños. Al acercar tanto los dos espejos, estás creando un pasillo tan estrecho que las olas cuánticas, las más grandes, ya no caben en el medio. Y los espejos actúan como porteros de discoteca, censurando a las partículas gigantes. ¿Y qué pasa entonces? Bueno, pues que tienes millones de olas invisibles golpeando los espejos por fuera y muy pocas empujando desde dentro. Y esa diferencia de presión aplasta las placas de metal. Y es una prueba brutal y tangible de que la nada no es pasiva. Es un mar salvaje con la fuerza bruta necesaria para mover la materia a su antojo. Pero la cuántica no se conforma con empujar objetos. También le gusta jugar a ser un dios del tiempo, porque existe un tipo de espejo extremo que hace algo impensable. Imagina que pasas un rayo de luz a través de un cristal machacado. La luz sale destrozada, convertida en un caos de rayos, rebotando en todas direcciones. Pues bien, este espejo cuántico coge esa luz rota, la invierte con una precisión milimétrica y la devuelve por el mismo camino. Pues bien, al volver a cruzar el cristal roto, la luz se cura a sí misma y sale perfecta, como si el impacto nunca hubiera existido. No viaja al pasado, como en una película de ciencia ficción. Hace algo aún más inquietante. Obliga a la luz a deshacer su propia cicatriz. Sí, es alucinante. Y si curar la luz te vuela la cabeza, el borrador cuántico de elección retardada te la va a arrancar. Porque, usando un laberinto de espejos semitransparentes, los científicos han hackeado nuestra idea del pasado. Ojo, esto no significa que puedas cambiar la historia con la mano. Significa algo mucho más perturbador para tu lógica cotidiana. Porque imagina que capturas la luz de una estrella lejana que lleva viajando miles de millones de años. Tu sentido común te dice que ese fotón ya vivió su viaje. Pues no, la cuántica demuestra que la historia de ese fotón, el camino exacto que tomó hace millones de años, se decide en el instante en que tú cierras el experimento hoy en tu laboratorio. Sí, cuando tú lo cierras, no antes. Y con esto, tus esquemas mentales colapsan porque el universo funciona como un videojuego, porque el escenario no se renderiza hasta que el jugador mira la pantalla. La existencia es ajena a la idea de un guión escrito en piedra, antes del acto de la observación. Y si destrozar nuestra idea del tiempo te parece brujería, prepárate, porque el cristal también es capaz de hackear el espacio. Bienvenido al entrelazamiento cuántico, porque si disparamos un láser contra un cristal óptico especial, ocurre algo que hizo que el mismísimo Albert Einstein le entrara en sudores fríos. Él lo llamó acción fantasmagórica a distancia. Al chocar, el cristal parte la luz por la mitad, creando dos fotones gemelos. Pero no son simples copias, no. Nacen entrelazados por un cordón umbilical invisible que nuestro cerebro es incapaz de digerir, porque uno rebota hacia tu ojo y el otro atraviesa el cristal y se pierde en el cosmos. Pero es justo ahí donde reside el terror absoluto, porque sus destinos han quedado atados para siempre. Si metes el segundo fotón en una nave y lo mandas a Marte, mientras dejas a su gemelo en la Tierra, cualquier medición que le hagas al tuyo afectará instantáneamente al marciano.
sin retrasos, sin importar los millones de kilómetros de vacío que los separan. Eso sí, hay que ser muy precisos aquí, porque esto no es que se envíen un mensaje de WhatsApp espacial más rápido que la luz, porque eso violaría la teoría de la relatividad. Lo que ha hecho el espejo es romper la certeza de que dos objetos separados son independientes. Ha creado un fallo en el sistema donde la distancia sencillamente es una ilusión. Para esos dos fotones entrelazados, Marte y la Tierra son el mismo milímetro. Pero la física, a pesar de todo, no se conforma con la simple observación de este milagro. La ambición científica ha convertido esta red de correlaciones en la herramienta para alcanzar el santo grial de la ciencia ficción, la teletransportación. Pero es momento de olvidar Star Trek y el transporte de material por el espacio. Aquí el universo es mucho más crudo. La teletransportación cuántica no desplaza átomos, transfiere el estado cuántico de un sistema a otro mediante entrelazamientos, una medición precisa y un canal de información adicional. Y es que aquí surge el giro oscuro de la Matrix, porque el original no permanece intacto como una copia perfecta, porque la naturaleza prohíbe la clonación exacta a nivel subatómico mediante el teorema de no clonación. No se trata de un simple copiar y pegar, pero un cristal de laboratorio se transforma así en una herramienta capaz de desintegrar la versión inicial de un estado cuántico para reconstruirlo en un sistema distante. Pero con todo esto, la deformación definitiva de la luz, el lugar donde la óptica muere ahogada por la gravedad, aguarda en el sumidero del cosmos, un agujero negro. Porque justo en el borde de esta fosa oscura existe un límite crítico llamado la esfera de fotones. A esa distancia, la gravedad alcanza un punto tan absurdamente bestial que secuestra la luz. Y es que en lugar de dejarla viajar en línea recta o tragársela de golpe, la obliga a derrapar porque atrapa a los fotones y los pone a orbitar en círculos perfectos alrededor del abismo, como si fueran coches atrapados en una pista de carreras invisibles a la velocidad de la luz. Y aquí viene la locura mental, porque imagina que fueras capaz de sobrevivir flotando justo en ese anillo, sí, en ese anillo de luz. Si miraras al frente, no verías el espacio negro, verías tu propia espalda. ¿Por qué? Bueno, porque la luz que choca contra tu espalda, sale disparada hacia atrás, pero la gravedad del agujero negro la atrapa al instante, la obliga a dar la vuelta completa a todo el astro y la lanza directamente contra tus pupilas por la parte delantera. Al mirar hacia adelante, te estarías viendo la nuca, sí, y sin espejos. No necesitarías ningún espejo. Sería la propia masa del agujero negro, usando el tejido del universo entero como un túnel de espejos, un espejismo infinito creado por tu propia luz, orbitando sobre el cadáver de una estrella muerta. Alucina, ¿eh? Y esta locura del agujero negro nos lleva a una de las ideas más aterradoras de toda la física moderna, porque cuando algo cae en ese abismo cósmico, los físicos descubrieron que su información no se borra ni desaparece, queda aplastada y guardada en 2D en la frontera del agujero, como si fuera un código de barras. Y justo de esa idea nació el principio holográfico. Y ojo, no te estoy diciendo que seas un holograma láser como en Star Wars, pero esta matemática propone algo radical, que todo el volumen y el espacio tridimensional del cosmos podría funcionar igual. Toda la realidad, todo el peso de los objetos, el volumen de tu propio cuerpo, podría ser solo una ilusión emergente y podría ser sencillamente la proyección en 3D de un código informático plano, escrito en los confines del universo. Pero no hace falta irse al límite del espacio para encontrar fallos en la Matrix. Por extraño que resulte, el verdadero error del sistema eres tú. El cine nos cuenta historias de vampiros que no se reflejan en los cristales, pero el paisaje atómico de tu propio cuerpo es mucho más crudo, porque si hiciéramos un zoom infinito en tu piel, veríamos una verdad brutal. Estás prácticamente vacío. La distancia entre el núcleo de tus átomos y sus electrones es inmensa. Esa solidez que sientes al tocar una mesa o tu propia cara es una mentira. En realidad, nunca has tocado nada en tu vida, como te expliqué en el vídeo sobre la ciencia del tacto, que tienes que ver también sí o sí. Tus electrones simplemente repelen a los otros electrones del universo con pura fuerza magnética. Biológicamente, no eres más que un enjambre de campos de probabilidad, una máquina electromagnética diseñada para absorber luz y rebotarla. Y aquí es donde el viejo mito de los espejos rotos choca de frente con tu propia existencia. Tu cuerpo no es una estatua de mármol fija, no, es un río en constante cambio. Tu piel, tu sangre y tus células se renuevan sin descanso. Eres la paradoja de la nave de Teseo hecha carne. Así, si la naturaleza está destruyendo y sustituyendo constantemente las piezas atómicas
que te forman. ¿Por qué demonios ese reflejo en el cristal? Sigue jurando que eres tú, porque lo que te hace ser tú no es el material, sino el patrón. Tu continuidad personal depende de mantener una organización dinámica, es decir, tus recuerdos, tu estructura y tu historia. Y esa es la verdadera magia de la conciencia. Eres el único espejo del cosmos, que no necesita ni un solo fotón de luz para verse a sí mismo. Tu cerebro es literalmente el universo despertando, abriendo los ojos e intentando comprenderse a través de un trozo de vidrio recubierto de metal en el baño de tu casa. El espejo nunca fue una simple superficie para peinarte. Es la prueba tangible e innegable de que nuestro mundo es frágil, es asimétrico y está construido sobre ilusiones geométricas. Y si tu conciencia es el espejo definitivo donde el universo se mira a sí mismo, prepárate para el último game over. Sí, game over existencial antes de cerrar. Porque, ¿y si ese espejo te estuviera mintiendo por completo? Y es que en cosmología existe una paradoja que da auténtico vértigo. El cerebro de Boltzmann no es una teoría confirmada sobre ti ni sobre tu vida cotidiana. Es una consecuencia inquietante que aparece en algunos modelos del universo cuando empujas la probabilidad, la entropía y el tiempo hasta escalas absurdamente grandes. La idea es esta: en ciertos escenarios resulta muchísimo más probable que una fluctuación extraordinariamente rara produzca una conciencia aislada con recuerdos aparentes. Eso es más probable que recrear un universo gigantesco, ordenado y coherente, como el que creemos habitar. Ese observador fugaz no habría vivido realmente una infancia, ni una historia, ni una evolución. Sus recuerdos serían parte de la propia fluctuación, una especie de biografía falsa encendida durante un instante. Y aquí llega la bofetada filosófica, porque si una teoría del cosmos predijera que estos observadores serían más abundantes que los normales, tendríamos un problema enorme. No porque eso demuestre que tú eres uno, sino porque significaría que algo en nuestra forma de describir el universo no encaja. Pero ya seas un ser humano real o una conciencia imposible soñada por el azar, todo espejo, todo, tiene fecha de caducidad. Porque si el universo sigue enfriándose y apagándose durante tiempos inimaginables, llegará un punto en el que no queden estrellas, ni calor útil, ni apenas luz libre recorriendo el cosmos. Y con ello, el reflejo, al menos tal como lo entendemos, se convertirá en un recuerdo de una era luminosa ya extinta. Así que mañana cuando te levantes y enciendas la luz del baño, saluda a ese impostor físico que te devuelve la mirada. Y recuerda que siempre llega con retraso, como te expliqué en el primer vídeo. La luz tarda un instante de minuto en ir desde tu rostro hasta el espejo y volver a tus ojos. Siempre te estás viendo en el pasado. Sonreír, sabiendo que eres uno de los errores de simetría más complejos, frágiles y hermosos del cosmos, sigue siendo un maldito privilegio. Pero claro, conozco esa mirada. Sé perfectamente lo que está pasando en tu cabeza ahora mismo, tras toda esta avalancha de información. Frente a este espejo mental, tu lado más escéptico acaba de despertar exigiendo rigor a gritos, pero como estás en ciencias de la ciencia, y aquí no compramos medias verdades, es la hora de invocar al abogado del diablo. Un cara a cara implacable para destripar tus dudas más oscuras. Respira hondo, se acabó el qué curioso, ahora busca el demuéstramelo. Vamos allá. A ver, Jota, me dices que la fibra óptica es de vidrio. Si es transparente, la luz debería atravesar las paredes y perderse en el fondo del mar. ¿Cómo diablos actúa como un túnel de espejos si no tiene espejos metálicos dentro? Pues bueno, porque la trampa no está en el material, sino en el ángulo de choque. La fibra óptica tiene un núcleo por donde viaja la luz y un revestimiento exterior. Cuando el láser intenta escapar y choca contra la frontera entre esas dos capas, lo hace con un ángulo tan cerrado que en lugar de atravesarlo, rebota hacia adentro. Y a esto lo llamamos reflexión interna total. Y es como lanzar una pelota de tenis con mucha fuerza dentro de un tubo. Nunca sale, solo rebota contra las paredes. Pues aquí es lo mismo. La fibra no tiene espejos pegados. La propia geometría de la pared interior actúa como una jaula óptica perfecta. Vale. ¿Y qué me cuentas de los metamateriales? ¿Qué es eso de que obligan a la luz a hacer cosas prohibidas? ¿De qué material mágico están hechos? Pues de magia nada. Pura arquitectura extrema. El secreto de un metamaterial no es de qué está hecho, no, sino cómo está construido por dentro. Es un material trucado. Sus piezas internas son tan ridículamente pequeñas que interactúan directamente con la onda electromagnética. Imagina que en lugar de conducir por una línea recta, metes un coche en una carretera llena de rampas invisibles, curvas peraltadas y túneles diminutos. Pues con la luz pasa lo mismo. Al organizar el material con precisión nanométrica,
fuerzas al rayo a desviarse hacia donde tú mandas, saltándose el sentido común. Seamos serios. Lo de Arquímedes quemando barcos romanos con escudos pulidos suena a película de Hollywood. ¿Me estás colando una leyenda? Pues te compro el escepticismo, sí. Si somos rigurosos con la historia, es muy probable que la escena de Siracusa esté adornada o sea un mito. Pero cuidado, la termodinámica que hay debajo de la leyenda no es ningún cuento. Porque si concentras una cantidad masiva de luz solar en un solo punto matemático, el calor generado es devastador. La historia exacta de los romanos se discute. La termodinámica que hoy usamos en las plantas solares para hervir sal en el desierto funciona. Vale, me hablas de los espejitos dentro de las máquinas que hacen los chips del móvil. ¿Tan perfectos tienen que ser? Porque el espejo de mi coche funciona perfectamente y no vale millones. Y es que tu espejo del coche es la cordillera del Himalaya comparado con esto. En la fabricación de microchips se usa la luz ultravioleta extrema, que es increíblemente frágil. Si esos espejos de la máquina tienen la más mínima imperfección, hablamos de arrugas del tamaño de un átomo, la luz rebota mal. Es como intentar dibujar una obra de arte microscópica con un puntero láser y que te tiemble el pulso. Si esos espejos tuvieran el defecto más minúsculo, tu móvil saldría tonto de fábrica o directamente no encendería. Así de claro. Bueno, duda astronómica. Si Galileo usaba lentes de cristal para mirar al cielo, ¿por qué James Webb y los mastodontes modernos usan espejos? ¿No es mejor el cristal directo? Pues el cristal gigante es un traidor mecánico. Si intentas hacer una lente de tamaño de un camión, te enfrentas a dos problemas mortales. Primero, que el cristal separa los colores y emborrona la imagen. Y segundo, que el cristal pesa una barbaridad. Y como la luz tiene que atravesarlo, solo puedes sujetarlo por los bordes. Su propio peso lo deformaría por el centro. En cambio, un espejo gigantesco rebota la luz en su superficie. Así que puedes apuntalarlo y sujetarlo por toda la espalda con acero o berilio. Las lentes gigantes se vuelven torpes. Los espejos gigantes conquistan el cosmos. Vale, frena, Jota. Me has dicho que la gravedad dobla la luz y que puedo ver la misma galaxia repetida o incluso mi propia nuca en un agujero negro. Eso suena a delirio. Pues bien, vamos a separar el hecho empírico del límite extremo, porque ver la misma galaxia repetida formando una cruz o un anillo es real. Lo hemos fotografiado cientos de veces. La gravedad de una galaxia intermedia curva el trayecto de la luz y te la muestra por varios caminos. Ahora, lo de verte la nuca, eso es el límite extremo de la matemática. Ocurre en la esfera de fotones de un agujero negro, donde la gravedad es tan bestia que obliga a la luz a orbitar en círculos. No es algo que vayas a ver desde tu casa. Es una posibilidad teórica en el rincón más letal del universo. Vale, un momento, Jota. Si la materia oscura ignora la luz y es invisible a cualquier espejo o telescopio, ¿cómo narices saben los científicos que está ahí? ¿No se lo habrán inventado para cuadrar las cuentas? Pues no la vemos con luz, ¿no? La detectamos por su fuerza bruta. Sabemos que está ahí porque notamos su gravedad. Es como si vieras un columpio moviéndose solo. No ves a la persona invisible que lo empuja, pero ves el efecto en las cadenas. Con la materia oscura pasa igual, porque las galaxias giran demasiado rápido como para mantenerse unidas solo con la masa que brilla. Y la luz se curva más de lo que debería, así que no la vemos de frente, pero vemos cómo empuja y deforma todo lo que rodea. JJ, si vacío una caja del todo no hay nada. Punto. ¿Qué es eso de que el vacío cuántico no está muerto y hace el efecto Casimir? La nada es la nada. Pues esto es tu intuición clásica hablando. Y la cuántica se ríe en tu cara, porque cuando quitas toda la materia, el polvo y la radiación, el espacio no se queda como un escenario inerte y estático. Conserva una actividad mínima, una vibración de fondo de los campos cuánticos, que nunca puede llegar al cero absoluto. El vacío cuántico no es una habitación vacía y en silencio, no. Es una habitación aparentemente vacía que nunca deja de zumbar, y ese zumbido tiene energía suficiente para empujar placas de metal. Vale, Jota, cartas boca arriba. Te exijo mucho rigor. Me has hablado de fibras ópticas, del efecto Casimir, como hemos dicho ahora, de la luna, pero también de cerebros de Boltzmann y universos holográficos. ¿Cuánto de este vídeo es ciencia firme y cuánto es teoría especulativa? Pues excelente pregunta para cerrar. Vamos a diseccionar el cadáver de este guión para que no te vayas con dudas. Tienes que saber que gran parte de lo que hemos visto hoy pertenece a la más estricta certeza de laboratorio y es ciencia firme e incontestable. Que la luz quede confinada en una fibra óptica, que los grandes telescopios usen espejos curvos o que la fluorescencia revele el interior celular
es tan innegable como los láseres que rebotan a diario a la Luna, o las perturbaciones que detecta LIGO, o incluso fenómenos que destrozan la intuición clásica, como el entrelazamiento cuántico, o la fuerza de empuje del efecto Casimir. Estos son hechos empíricos demostrados. Sin embargo, la frontera se vuelve borrosa con experimentos como el borrador cuántico de elección retardada, porque aquí entramos en un territorio tenso, porque aquí el experimento funciona mecánicamente, sí, y los datos son indiscutibles, pero los investigadores aún se pelean en los despachos por las profundas implicaciones filosóficas que este resultado tiene sobre la naturaleza del tiempo y la existencia. Y finalmente, hay que ser honestos cuando pisamos terreno puramente teórico, extrapolar el principio holográfico a la totalidad del cosmos, sugerir la existencia de sectores de fotones oscuros, o plantear esa pesadilla llamada cerebro de Boltzmann, es asomarse al límite especulativo. Hablamos de matemáticas sólidas, sí, y de hipótesis respetadísimas por la élite científica, pero a día de hoy no constituyen hechos confirmados sobre nuestro día a día, pero no deja de ser ciencia. Y ahora sí, cerebros reiniciados, dudas técnicas atendidas. Y nada más por hoy. Si este viaje te ha iluminado las neuronas, necesito que hagas que ese botón de like deslumbre. En serio, sácale brillo. Dale con ganas, que el algoritmo se vea reflejado en el éxito de este canal. Quiero ver un destello de likes que se detecte del del James Webb. Suscríbete y activa la campanita si no quieres que tu cerebro viva en la oscuridad. Aquí no queremos mentes opacas. Queremos que el conocimiento rebote cada semana y que cada vídeo tenga más alcance que un láser de alta potencia. Y por favor, pulsa el botón del hype para que el enfoque de YouTube nos lleve a otras mentes sedientas de asombro que necesitan ver esto. Pero ojo, que este viaje no termina aquí. Si quieres que tu mapa mental de esta locura sea perfecto, tienes que ver la parte 1 de la ciencia del espejo. Allí descubrimos que los espejos piratean tu cerebro porque el universo odia la simetría, y cómo fabricamos espejos de plasma hirviente, sí, de plasma. Te lo dejo ahora mismo aquí en pantalla y en las tarjetas del vídeo, y por supuesto abajo en la descripción. No dejes tu reflejo a medias, ve a completarlo. Y ahora sí, lánzate al laberinto de los comentarios, porque quiero leerte. Después de saber que cada vez que te miras al espejo estás viendo a un impostor cuántico asimétrico con retardo temporal, ¿qué otro objeto mundano de tu casa sospechas que esconde un código fuente loquísimo? Os leo aquí abajo. Y como sabes, este vídeo es solo una pieza de un puzzle mucho más grande. He creado una lista de reproducción llamada La realidad invisible, la ciencia oculta de todo. Y si te ha gustado ver cómo el espejo piratea las leyes de la física, tienes que ver el vídeo que ya está subido sobre la ciencia del agua o la ciencia del fuego. Piensa que voy a subir un nuevo documental de este estilo cada semana. Vamos a desnudar la realidad, objeto a objeto. Así que guárdate la lista y estad atentos. Ah, y si entre vídeo y vídeo os entra hambre de más, proyectaos hasta mi Instagram, jjpriegotv, porque allí encontraréis píldoras de conocimiento destilado, curiosidades científicas e históricas que no sufren aberración cromática. Os va a dar un enfoque nuevo, ya verás. Soy JJ Priego, esto es Ciencias de la Ciencia, y recuerda, el conocimiento es un requisito esencial para la supervivencia. Nos vemos en el próximo vídeo. Muchísimas gracias.